Y quiero que vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. El mensaje de hoy día, 22 de noviembre del 2015, se llama Un nuevo comienzo, un empezar de nuevo. Un nuevo comienzo. Y 2 de Corintios 5, 17, ustedes lo tienen en pantalla, en la parte de abajo del dibujo o de las fotos. Y dice lo siguiente. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, leámoslo juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Un nuevo comienzo, un empezar de nuevo. Un nuevo comienzo. Este es el clamor que toda persona tiene después de experimentar probablemente un fracaso, o cuando algo de repente no le sale bien, o cuando se da cuenta que su vida no es muy agradable para sí mismo, o simplemente cuando esa persona no está satisfecha o satisfecho con su propia vida. Existe este clamor y existe ese pensamiento. ¿Cómo me gustaría? Algunos dicen volver a nacer, otros dicen cómo me gustaría nacer en otro lugar, otros dicen me gustaría regresar a mi etapa, a mi época de infante o a la época escolar. Y todos estamos pensando probablemente en muchas cosas que hemos hecho mal y que queremos solucionarlas. ¿Cuántos hemos pensado en algún momento de esta manera? Levante su mano sin miedo, amén. Yo levanto mi mano, mis pies, hermano. ¿Cuántas veces hacemos cosas tontas? ¿Verdad? Metemos la pata así, con todo. No solamente metemos el pie, metemos todo el pie. No tenemos pata, perdón ustedes. Metemos el pie, metemos la pierna, metemos todo, nos metemos. Y no nos damos cuenta. Pero para todos nosotros que alguna vez hemos deseado empezar de nuevo, o que tenemos este pensamiento en nuestro corazón o en nuestra mente probablemente, estas son buenas noticias. Este pasaje, este versículo que dice que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estas son buenas noticias. Son buenas noticias. Yo tengo acá mi libro de 1 a 1. Hermanos, ¿saben por qué lo tengo acá? Porque es necesario que si tú quieres empezar de nuevo, tú tienes que entender qué cosa es lo que Cristo ha hecho, y esperamos que hoy tú puedas comprender la obra poderosa que ha hecho el Señor Jesús. Pero tú tienes que seguir un discipulado con el 1 a 1. Y si tú lo has llevado ya, tienes que continuar con el libro morado. Pero un nuevo comienzo, un empezar de nuevo. ¿Cuánta gente quisiera empezar de nuevo, no? Solo para no cometer las mismas cosas o los mismos errores del pasado. Muchos creen, y hay mucha gente cree, y está este pensamiento afuera y aquí mismo en la iglesia. Mucha gente cree que si meditan más y aprenden más acerca de su religión o acerca de lo que les han inculcado sus padres, no importa de qué religión sea, piensan que van a estar más cerca de Dios. Pero esto no es una verdad, no es así. No es así, y lo vamos a mostrar más adelante, porque la religión, en vez de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Nadie quiere ser religioso, pero a veces nos metemos en una religión. ¿Por qué? Porque la religión, ¿qué es? Es el intento del ser humano, en su naturaleza, de acercarse a Dios. Pero ¿qué cosa es el Evangelio? Es Dios acercándose a tu vida. Eso es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, Cristo, las buenas nuevas que Dios ha dado a esta tierra, es Dios acercándose a la vida del hombre. Si realmente queremos tener un nuevo comienzo, un empezar de nuevo, primero que nada, debemos aprender a conocer cuál es el origen de nuestro problema. Porque de nada sirve que si uno no conoce la causa o el origen del problema, vamos a volver a hacer lo mismo. Les cuento
mi propia experiencia, en mi propia vida, cuando en algunas ocasiones, no voy a decir muchas, en algunas ocasiones, cuando mi esposa y yo probablemente discutimos acerca de algo y de repente yo agarro y probablemente, no probablemente, es más que seguro, que a veces yo también puedo ofenderle, la ofendo. Pero yo quiero llevar la fiesta en paz. Entonces, como quiero llevar la fiesta en paz, ¿qué hago? Mi amor, perdóname. Y ella agarra y me dice, ¿de qué? Es que no sé qué he hecho. Pero perdóname, te pido perdón por lo que sea. ¿Y qué creen que ocurre? Nuevamente, se vuelve a producir el mismo problema, porque no se soluciona el origen del problema. Se cubre el problema nada más, pero no hay una solución para ese problema. ¿Y cuándo se produce la solución al problema? Cuando tú reconoces cuál es tu falta. Cuando tú comienzas a reconocer cuál es tu culpa. Cuando tú reconoces tu falta y tu culpa, entonces tú comienzas a tomar medidas necesarias para que eso no vuelva a ocurrir. ¿Me dejo entender? Amén. ¿Sí? Ok. Entonces, si realmente queremos tener un nuevo comienzo en nuestra vida, un empezar de nuevo, primero debemos conocer el origen del problema. Pero el origen del problema no es necesariamente el pleito que yo puedo tener con mi esposa. Ese no es el origen del problema. Ese es solamente la consecuencia. Eso es lo que se ve. Pero no es el origen del problema. Es la consecuencia del problema. Ya que el problema del hombre no es físico, ni tampoco es intelectual. El problema del hombre es espiritual. Diga conmigo, espiritual. Ok. Ahora, el problema es que, otro problema más al problema, es que la gran mayoría de la gente en el mundo no sabe que su problema tiene un origen espiritual. No tiene nada que ver con las circunstancias. Como el hombre no lo sabe, atribuye su problema a las circunstancias, a su entorno, a su mala suerte. Es que yo he tenido mala suerte, dice. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Pasa eso o no? Lo atribuyen a su situación económica, al lugar donde nacieron, o a algo que no debió hacer, pero lo hizo y se lamenta por haberlo hecho. O simplemente porque está prisionero de algo de lo cual no puede escapar. Y tiene en su mente la idea de que mañana escaparé, mañana será mejor. Pero mañana no mejora, sino el mañana empeora las cosas. La verdad, la realidad, es que el hombre que está preso de su situación se lamenta, pero no puede hacer nada. No puede hacer nada. Por eso es que cuando leemos este pasaje, nos dice algo espectacular, algo asombroso, algo poderoso. Por eso es que quiero que meditemos claramente y bien en lo que está diciendo 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bien, para que este texto pueda ser real en la vida de una persona, hay una condición que es la más importante. ¿Cuál es esa condición? La persona tiene que estar en Cristo. Para que esta persona pueda experimentar lo que realmente es ser una nueva persona, esta persona tiene que estar en Cristo. Estar en significa estar dentro de Él. Y una vez que está en Cristo, lo segundo que tiene que tener claro esa persona es que las cosas viejas pasaron. Yo voy a hablar acerca de eso un poco más adelante. Pero primero tengo que explicar y tengo que aclarar lo que significa y lo que es estar en Cristo. Amén. Pero, ¿qué significa estar en Cristo? Estar en Cristo significa entender por qué y para qué vino Él. Yo estoy seguro que todos hemos visto la película de Jesús en algún momento. Cuando es Semana Santa, vemos las películas
y pensamos que creemos que sabemos para qué Él vino. Pero realmente no hay una comprensión total y cabal de lo que Él ha hecho. Es solamente superficial. ¿Qué significa estar en Cristo? Significa también poder entender por qué es que yo lo necesito tanto en mi vida. ¿Sabes? Cuando alguien te dice, tú necesitas esto porque si no lo tienes, te vas a perder. Solamente cuando tú necesitas algo con suma urgencia, lo buscas. Mientras no lo necesitas, no lo buscas. Porque no sabes que tienes una necesidad extrema de aquello que necesitas, pero que no sabes que lo necesitas. Entonces, someterse a Cristo como Señor no significa seguir una serie de leyes religiosas. Porque acá la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, y estar en Cristo no significa que yo voy a someterme a una serie de leyes religiosas y tradiciones. No significa que no las voy a hacer, ojo. Pero el señorío que Dios quiere establecer en la vida de una persona va a depender mucho del corazón de esa persona. No se distraiga y no me distraiga nadie. ¿Amén? ¿Cuántos están aquí? Amén. Amén. Estamos escuchando la palabra. Amén. Entonces, el señorío de Dios, lo que Dios quiere hacer es establecer un señorío. ¿Y qué es el señorío? Es una sumisión interna del corazón. Cuando entiendes quién es Él realmente. Entonces, si esto es genuino del corazón de la persona, si sale de lo más profundo de su corazón, eventualmente se va a manifestar en la vida de esa persona. Entonces, estar en Cristo significa que Él debe ser el nuevo amo y el nuevo dueño de la vida de esa persona. Ahora, pero el que sea Él el nuevo dueño y el amo, tiene una razón de ser. Porque si nosotros no conocemos la razón de ser de que Él sea el dueño y el amo, si no entendemos por qué Él tiene que ser el dueño y el amo y qué significa y qué representa eso, entonces no vamos a entender cómo le estamos siguiendo, por qué le estamos siguiendo. Solo Cristo, Él es el único que ha solucionado el problema de la humanidad. Nadie más. Solo Cristo puede cambiar y solo Él puede solucionar los problemas del pasado de una persona. Pero ¿cuál es este gran problema que la humanidad tiene? Rápidamente lo voy a decir porque es necesario afirmar esto en nuestros corazones. El problema de la humanidad o el problema del hombre no es su esposa, no es su barrio, no es su relación, no es su contexto. El problema de la persona es uno solo. ¿Saben cuál es? Vive separado de Dios. Entonces, el hecho de que la persona viva separado de Dios, todo lo demás le ocurre. Todo lo demás le ocurre. No puede controlar su destino. No puede controlar lo que le va a pasar. Puede intuir, puede prepararse, pero tarde o temprano va a sufrir los estragos que esta vida le depara a mucha gente. Satanás ha puesto muchas trampas en el mundo. Y cuando hablo de trampas me refiero, pueden ser adicciones, pueden ser refugios emocionales, pueden ser muchas cosas en que la persona se convierte y se puede volver adicto a ello. Pero el problema de la humanidad es uno solo, que está separado de Dios. No hay otro problema. El hombre no tiene otro problema. El ser humano en esta tierra no tiene otro problema. Ay, pastor, pareces un fundamentalista por lo que estás diciendo. Sí, si tengo que ser fundamentalista, tengo que ser fundamentalista en esto. En que el problema del hombre es uno solo, no hay más. ¿Cuál es, pastor? Está separado de Dios. Como el hombre vive separado de Dios, vive a merced y él cree que controla su propia vida. Vive a merced de un enemigo que lo controla, lo manipula y maneja su vida. El diablo no te puede obligar a hacer algo malo, pero te induce. ¿Cómo te induce? ¿Cómo un muchacho se enreda en las drogas?
Viene Satanás como diablo, así, con su cola ahí, y mueve su cola, y agarra y le dice, te invito a drogas. El muchacho viene y las toma. ¿Así viene? ¿A quién usa? A los amigos, a la gente más cercana. Fue lo que hizo en el huerto del Edén. Cuando Dios puso en el huerto del Edén, cuando Dios puso a Adán y a Eva, ¿a quién usó? ¿Vino Satanás como serpiente? No. El hombre tenía comunión con Dios, pero también tenía una comunión con la creación. Y usó, la Biblia dice que la serpiente se cedió a Satanás. Y usó a la serpiente, usó a alguien que conocía a Eva. El enemigo siempre va a usar gente que conocemos. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí en el huerto del Edén? Sabemos que ellos cometieron desobediencia y por ende cometieron pecado. Como consecuencia de este problema, el hombre quedó sentenciado. El hombre quedó atado. Y vamos a ir rápidamente ahí a Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué es lo que vemos ahí? Que por causa del pecado, de la desobediencia del hombre, la tierra se ve afectada porque cayó bajo maldición. Escúcheme bien, la maldición de la tierra no es que alguien viene y le hace brujería, salta y vienen los chamanes y te maldigo, como hacen cuando va a jugar un equipo de fútbol contra otro. Salen todos los brujos y comienzan a hacer sus rituales. Y ellos dicen, no, los estamos maldiciendo, los estamos atando. Y al final, ¿funciona o no funciona? No funciona. No voy a mencionar el score. Pero no funciona. ¿Por qué? Porque el problema que tiene la tierra y el problema que tiene el ser humano es uno solo. ¿Cuál es? Está separado de Dios. Entonces la tierra, al separarse el hombre de Dios, porque no fue Dios quien se separó, sino fue el hombre, por su desobediencia, en Génesis 3, al separarse el hombre de Dios, la tierra también quedó separada porque Dios sujetó toda la creación en manos del hombre, bajo la autoridad del hombre. Como toda la creación fue sujeta al hombre y ahora el hombre está separado de Dios, ¿quién controla la tierra? El hombre cree que controla la tierra, pero el hombre no la controla, no la domina. La tierra está bajo sentencia, bajo maldición. Por eso es que la Biblia dice que la tierra gime para que los hijos de Dios se manifiesten. Porque cuando los hijos de Dios se manifiestan, restauran. Entonces, el hombre comienza a experimentar en su ser cosas que antes nunca había experimentado, nunca había pasado en su vida, como el tener miedo, como el dolor, el sufrimiento, la insatisfacción, el temor, el rechazo. Todas estas cosas comienzan a afectarle al hombre. Y lo vemos en Caín, Génesis 4. Pero no me voy a centrar ahí, sino quiero ver por qué el hombre está bajo sentencia. Entonces, en el verso 18 dice, Génesis 3:18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. No solo es la tierra que ya no da su fruto como antes. O sea, la tierra antes daba fruto y ahora los espinos y cardos, que son esa maleza que impiden el fruto, tratan de dañar el fruto. ¿Cuál es el objetivo de los espinos y cardos? Que el fruto se dañe. Pero no solamente esto le ocurrió a la tierra, le ocurrió al hombre también. Las cosas que él hace a veces no le salen bien. Hacen grandes inversiones, hacen grandes planes, grandes propuestas, y las cosas le salen mal. Es como que
el dinero se va en saco roto y dice, pero no entiendo. Lo que pasa es que mi amor no tenía calculado esto que iba a pasar y es que se me malogró el carro o se me dañó esto o tuve esta persona y esta persona me estafó y X, Y, Z y ¿qué comenzamos a ver? Problemas. ¿Qué comenzamos a ver? Que el fruto del hombre no prospera. ¿Me dejo entender? Lo que comenzamos a ver es que el fruto del hombre, el esfuerzo del hombre, no hay una prosperidad en ello. Y el hombre comienza a experimentar eso desde Génesis. Entonces, comienza a experimentar eso. El hombre comienza a experimentar preocupaciones, afanes. A ver, ¿quién no anda preocupado? ¿Cuántos tienen deudas acá? ¿Cuántos tienen deuda? Ok. ¿Y cuántos cuando llega la deuda estás preocupado, verdad? Se acercan los días, se acerca la fecha de vencimiento, tengo que pagar, tengo que hacer esto. Preocupaciones, afanes. El hombre comienza a experimentar afanes, angustias, fracasos que dañan el fruto en su vida. Es decir, las cosas le comienzan a salir mal. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay una sentencia. Una sentencia que Dios le comunicó al hombre que iba a ocurrir si él pecaba en Génesis. Y así fue. Y esa sentencia la heredaron todos los hombres desde Adán a todas sus generaciones hasta hoy. Todo ser humano que nace en esta tierra nace con eso. Nacen así. Así nace el hombre. Así hemos nacido todos nosotros. Verso 19, Génesis 3. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hasta cuándo va a ser este sufrimiento en la vida del hombre? Hasta que muera. Por eso es que no termina. Porque de ella fuiste tomado, dice, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces vemos que ahora el hombre, para gozar del fruto de su trabajo, tiene que ver su fruto multiplicado, su esfuerzo multiplicado. Ahora, eso fue lo que le ocurrió al hombre. Y el hombre no se dio cuenta que ahora tiene un nuevo padre espiritual, llamado Satanás. No, Satanás no existe. El cielo y el infierno están aquí en la tierra, como mucha gente lo dice. Y de verdad, sí, pareciera que sí. Porque en la tierra hay gente buena, entre comillas, con buenas intenciones, pero en la tierra también hay gente mala, con malas intenciones. Pero hay un infierno real, aparte de lo que se vive aquí. Hay un infierno que es real. Hermanos, cuando yo tengo que... Eso me gustó mucho porque, bueno, lo dijo Einstein y un hombre me lo recordó hace algunos días, unas semanas creo. Pero ustedes saben qué es el calor, ¿verdad? Todos sentimos calor. ¿Tiene calor? Para prender el aire. ¿No? Ok. Pero ¿qué es el frío? Es la ausencia de calor. Lo dijo Einstein. ¿Qué es la oscuridad? Es la ausencia de luz. ¿Y qué es la vida del hombre sin Dios? O sea, ¿cómo está el hombre ahorita? Ausente de Dios. Y cuando está ausente de Dios, todo lo malo le ocurre. Por eso es que quiero que lo primero que usted tiene que entender con mucha claridad es que el problema del hombre es vivir separado de Dios. Usted puede salir de este lugar hoy día y seguir viviendo su vida, y no tengo que ser un profeta, ni un adivino, ni tampoco un tipo malo para decirle que su vida va a continuar empeorando, que su vida, usted va a seguir fracasando. No, ojo, no estoy hablando, ay, el pastor me está maldiciendo. No, te estoy diciendo la consecuencia de vivir sin Dios, separado de Dios. Por eso es que Jesús dijo, apartados de mí nada podéis hacer. Entonces, yo puedo salir de ese lugar y seguir viviendo mi propia vida, hacer lo que se me da la gana. ¿Y cuáles son los frutos que voy a tener? Malos. No tengo que ser adivino. Me va a ir mal en mi relación matrimonial, me va a ir mal en mis relaciones con amigos, me va a ir mal. ¿Sabe con quién me va a ir bien? Con el que me comparte el pecado. Con el que es mi pata, sí.
¿Por qué? Sí, ven, vamos a tomarnos un par más. Porque es mi amigo. Es que buen pata eres. Pero cuando se trata de consejos, ¿lo buscas a él? Buscas a alguien que ves que su vida es diferente. Entonces, el problema del hombre es estar separado de Dios. Ese problema se originó en Génesis y se mantiene hasta ahora en mucha gente. Dios quiere restaurar ese problema. Dios quiere recomponer la vida de cada persona, de cada ser humano. Pero yo, para poder entender esto, primero tengo que entender quién es Cristo Jesús, tengo que entender el origen de mi problema, y para poder entender el origen de mi problema, tengo que verme a mí mismo. Tengo que ver que mi problema es un problema. Mientras tu problema no lo veas como un problema, no tienes problemas. Porque el que no ve su problema como problema, no tiene problemas. ¿Qué problema tengo? Ninguno. Todo está bien. Oh, vamos a seguir, vamos a hacer esto. Ya, vamos, pues vamos. Ah, sí. Todo está chévere. ¿Realmente es así? Entonces, lo que la Biblia nos enseña es que la posición del hombre cayó de Dios. Al estar separado de Dios, un nuevo amo entró. Por eso es que la Biblia en Juan 8:44 nos enseña y nos dice que cuando Dios le habla a los fariseos, y le está hablando al mundo también, le dice claramente, y no los está insultando. Ustedes lo pueden leer ahí. Le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. No los está insultando, parece un insulto, parece que... No, pero Dios les está diciendo una condición en la que ellos están. En otras palabras le dice: tu problema es que tu padre es Satanás. Ese es tu problema. Eso es lo que Dios está haciendo. Ustedes tienen un problema. El problema es que su padre es Satanás. Y los deseos de él van a buscar hacer. ¿Cuáles son los deseos de él? Todo lo que él ha puesto para que el hombre se entretenga y se pierda. Porque el enemigo ha puesto eso. Este amo le ciega el entendimiento al hombre para que no vea la verdad en Cristo. Y lo engaña de manera continua. Por eso es que la Biblia dice en 2 Corintios 4, versos 3 al 5, pero si nuestro evangelio está encubierto, ¿entre quiénes está encubierto? Entre los que se pierden. Eso está en 2 Corintios capítulo 4, versos del 3 al 5. Dice: ¿qué es el evangelio? El evangelio es Cristo. El evangelio es la respuesta de Dios para el problema del hombre. El evangelio es lo que estamos escuchando hoy día. Las buenas noticias de que tu vida puede ser diferente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice que si estoy al lado de Cristo. No dice de modo que si voy a la iglesia. No dice de modo que si me hago amigo del pastor. No dice que de modo que si hago de los líderes mi pata, mis chocheras. No, está hablando de modo que si alguno está en Cristo, dentro de él. Eso es otra cosa, totalmente distinta. Verso 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto. ¿Qué significa encubierto? Como que una manta lo está tapando. Si yo te apuesto con una manta, no se ve lo que hay atrás, ¿verdad? Está encubierto. ¿Entre quiénes está encubierto? Entre los que se pierden está encubierto. En los cuales, dice, verso 4, el Dios de este siglo cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Satanás engaña a la gente, los tiene ocultos. 2 Corintios 11:3. Pero me temo, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Porque tú jamás vas a pensar que tu pata te va a hacer daño, pues. Pero toda la gente que se metió en drogas o que se metió en alguna adicción, o sea, ¿con quién se metió? Con sus patas, con sus amigos, con sus chocheras, con sus brothers,
con los que crecieron juntos. ¿Pero es porque el amigo sea malo? No, el amigo también está arrastrado por el sistema. Están en la misma situación. Ambos necesitan ayuda. Él tampoco tiene la respuesta porque él no conoce el origen de su problema. ¿Cuál es el origen del problema? Es que están separados de Dios. Entonces, ¿quieres seguir viviendo igual? Puedes seguir viviendo igual si vives separado de Dios. Pero si hoy día permites que este evangelio entre a tu corazón y abra tus oídos y tus ojos espirituales, tu vida puede ser diferente. No porque el pastor lo diga, porque el pastor no tiene absolutamente nada, ningún poder, nada. Estamos hablando que la palabra tiene esa capacidad. La palabra de Dios tiene ese poder de transformar, de cambiar. Entonces, esta es la razón por la cual el hombre está perdido. El ser humano piensa y cree que tiene el control de su vida, pero la verdad es que el hombre por sí solo no puede hacer nada para solucionar su estado. O intentan, prometen, ¿y pueden cumplir? Si ese es tu problema y estás aquí hoy día, Dios tiene una solución para ti. Primero tienes que saber y entender que la solución no puede venir de ti, porque tú estás muerto espiritualmente. El estar muerto significa estoy sin bendición. El estar muerto espiritualmente significa estar sin Dios. Y si la persona está sin Dios, no hay nada que pueda hacer, porque está con un padre espiritual que hace lo que se le da la gana, que lo maneja, lo manipula, lo controla, lo domina. Es así. Esta fue la razón por la cual los primeros cristianos que escucharon este evangelio solamente hablaban de Cristo, solamente enfatizaban a Cristo. Porque ellos entendieron el problema espiritual. Los primeros cristianos, es decir, la iglesia primitiva, en el siglo I, que la Biblia menciona en Hechos, por donde ellos iban, ¿qué hablaban? Cristo, Cristo, oye, Cristo, 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 Cristo. Todo era Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la respuesta. No hay otra respuesta. Entonces, el problema del hombre es estar separado de Dios. Y por esa razón está atado. Porque esas cadenas que atan a esa persona vienen de un poder que está en las tinieblas. Y porque esa persona está en tinieblas. Pero si tú puedes escuchar este evangelio, tu vida puede ser distinta hoy día. Es por esta razón que a los que recibieron el evangelio de Jesucristo se les llama cristianos. No nos llaman marianos, no nos llaman paulinos, no nos llaman pedrinos, juancinos, no sé si está bien dicho, no nos llaman franciscanos o franciscos, se les llamaba cristianos. Cristianos, porque ellos, ¿por qué les llamaban cristianos? Y aquí la diferencia entre lo que es un cristiano y otro cristiano, que dice que es cristiano pero que no lo es. Porque los cristianos, ellos entendieron que la raíz de su problema era espiritual. Y que la única forma de solucionarlo es espiritualmente. No hay otra forma. Entonces, ellos entendieron que su circunstancia, las cosas que están viviendo en su casa, en su hogar, en su trabajo, en la calle, donde sea, son un reflejo y una consecuencia de su condición espiritual. Vamos a verlo rápidamente. Hechos capítulo 11, vamos a leer del verso 20 al 26. Hechos capítulo 11, verso del 20 al 26. Dice, pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, está hablando de creyentes, cristianos reales, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando, ¿qué cosa anunciaban? ¿Y qué significa anunciar el evangelio del Señor Jesús? Sí, es la buena nueva, pero significa anunciar, mira, el problema que tú tienes es porque estás separado de Dios. Todo lo que te pasa a ti es porque estás viviendo separado de Dios. Por eso, y te van a seguir viniendo cosas. ¿Ellos qué anunciaban? El evangelio. Estas son las buenas nuevas. Estas son las buenas noticias de Dios para nuestra vida, para la vida del hombre.
Entonces, dice, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Y la mano del Señor, ¿qué dice? Estaba con ellos. Y gran número creyó. ¿Y qué pasó en el verso 21? Se convirtieron. Se convirtieron. Gran número se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia primitiva, es decir, los cristianos, los otros cristianos que ya eran cristianos, que ya habían comprendido el problema de la humanidad y entendían que necesitan, que si yo quiero solucionar el problema de una persona, tengo que hablarle de Cristo. Es por eso que ellos predicaban Cristo, 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 Cristo. Si tú ves a una persona que está enferma de cáncer o enferma de SIDA y tú tienes la vacuna del SIDA, ¿qué vas y haces? Vas y le dices, oye, yo tengo la vacuna, ¿quieres? Por eso es que predicaban el evangelio. Predicar el evangelio es hablar de la solución que Dios tiene para la vida de la persona. Pero la persona primero tiene que reconocer su condición, cómo está, en qué situación está viviendo. Verso 23. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos. Perdón, verso 22 otra vez dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que era uno de los discípulos de Jesús, que conocía el evangelio y entendía el evangelio, para que fuera hasta Antioquía. O sea, vamos a ir a visitar a esos nuevos creyentes, vamos a verlos, vamos a Manchay, vamos a Miraflores, vamos a San Martín. Amén. Vamos a Moruta. Vamos a anunciar el evangelio. Vamos a San Juan. Aún no tenemos en San Juan, pero ahí va a ver. Vamos a San Juan. Entonces, vamos a ver. Ellos han escuchado el evangelio. Vamos a confirmar eso. Vamos a conocer a nuestros hermanos. Y dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, o sea, vio que efectivamente habían escuchado el evangelio, habían creído, dice, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles. ¿Saben lo que le decía? Mira, conoces ahora a Cristo, mantente fiel. Por favor, manténganse fieles, porque Él es la respuesta. Todo lo que tú necesitas está en Él. No, pero ¿cómo que todo lo que...? Todo. Digo, amigo, todo. Todo. 100%. Todo lo que tú necesitas está en Él. Fuera de Él no hay nada. Por eso, mira cómo una persona cuando entiende y cuando sabe de lo que está hablando, el poder de Cristo, el poder del evangelio, la obra poderosa que Él vino a hacer aquí a esta tierra, agarra y le dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, se alegró, estaba contento y exhortó. La palabra exhortar es animar a que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. Por favor, permanece fiel al Señor. Dile al que está a tu lado, por favor, permanece fiel al Señor. Amén. 25. Después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo. 24, ¿no? 24. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se les llamó? Amén. Porque eran seguidores de Cristo. Eran seguidores de su palabra. Hermanos, aquí lo que nosotros estamos viendo es que el evangelio se predicaba puro y sin mezcla. Y a los que se convertían, cambiaban su manera de pensar. ¿Por qué cuando una persona se entrega al Señor cambia su manera de pensar? Pues comienzan a entender que el problema de su condición no es física. No es la esposa, no es el jefe, no son las relaciones, no son las adicciones. No estoy diciendo que no sea un problema, el problema está ahí, pero que esa es la consecuencia. El problema está porque Dios no está, así de sencillo. Si Dios está, el problema se tiene que ir. Si Dios viene,
El problema se tiene que ir. Así es como funciona. Entonces, cuando ellos se convertían, cambiaban su manera de pensar, pues como entendieron cuál era su condición espiritual, ahora sus pensamientos son de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Entonces, mi punto de partida, ¿cuál es? Cristo. ¿Cuál debe ser tu punto de partida? Cristo. No hay otro. Es como que ha habido un... Por eso es que la Biblia dice que renacemos en Él. Cristo es la piedra angular, es la base. Cristo es mi punto de partida. Entonces, ellos comenzaron a entender la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos entender mejor esta verdad espiritual. Vamos a leerlo y quiero que lo lean con la luz del Evangelio, lo que acaban de escuchar. 2 Corintios 5:17. Y quiero que medites en ello. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque la persona está ahora en Cristo. Ya hemos entendido la primera condición, que es lo más importante, que es que la persona tiene que estar en Cristo para poder disfrutar de una vida nueva. Amén. Una vez que está esa persona en Cristo, lo segundo que tiene que tener claro en su vida y en su corazón es que las cosas viejas pasaron. ¿Qué pasó con lo viejo? Ya fue. Bótalo. Échalo a la basura. Amén. Todo lo viejo ya pasó. Hay mucha gente que puede tener mucho éxito o son muy importantes, se sienten estupendos con lo que son y con sus logros, pero todavía siguen arrastrando cosas del pasado, que llega un momento en que desembarcan en su presente. Y pensamos que ya todo está solucionado, pero de pronto ocurre un problema, ocurre una dificultad que nos conecta con nuestra vida del pasado. Y todo se viene a pique porque el pasado todavía está presente. Eso no significa que Cristo no haya hecho su obra. Cristo ha hecho su obra y su obra es suficiente, es poderosa. Pero la persona aún tiene su vida vieja en el día a día. Tiene su vida vieja en el presente. Ahora, el problema está en que el pasado aún está en su presente de esa persona. Es por eso que Dios quiere tomar el señorío. Diga conmigo, señorío. Dios quiere tomar el señorío de la vida del hombre, porque cuando Él está presente en la vida de la persona, o cuando el pasado, está presente en la vida de la persona, se convierte en un problema, se convierte en un lastre, se convierte en un cepo, se convierte en una carga que la persona no le deja caminar, porque lo está arrastrando. ¿Qué pueden ser estas cosas? Falta de perdón. Cristo ya hizo la obra, solucionó el problema de tu vida más grande, vivir separado de Dios. Pero ¿qué impide el caminar de esa persona? ¿Qué cosa lo impide? La falta de perdón. Muchas cosas que vienen al presente. Y Dios quiere que sepamos. Por eso es que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Punto. No es punto. Hay un punto y coma. ¿Verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero acá dice, las cosas viejas, hay que soltar lo viejo. Ser libres, exacto. Pero ¿cómo esa persona puede experimentar esa libertad? A través de Cristo. Es por eso que cuando uno viene a Cristo tenemos que someter todas nuestras áreas. Diga conmigo, todas. Todas nuestras áreas bajo su señorío. Por eso es que nosotros tenemos nuestro 1 a 1. ¿Para qué es nuestro 1 a 1? Es nuestro manual de discipulado, es parte de nuestro material de discipulado, para que la gente entienda su condición. Y aquí en la lección 1 del 1 a 1,
nosotros vemos algunas preguntas importantes que siempre tenemos que estar recordando. ¿Cómo cuáles, pastor? ¿Hay áreas en tu vida que no has sometido todavía al señorío de Jesucristo? Cristo ya hizo su obra, pero hay áreas en tu vida que aún no has sometido todavía bajo su señorío, es decir, que Él aún no es Señor en esa área. Porque el Señor o es Señor de todo, o no es Señor de nada. ¿Están tus relaciones bajo su señorío? ¿Son puras tus relaciones? ¿Son limpias? Otra pregunta que hacemos ahí es, ¿están tus finanzas bajo el señorío de Cristo? ¿Él es el Señor de tus finanzas? ¿Él es el Señor también cuando se trata de controlar el dinero o manejar el dinero? La siguiente pregunta que lanzamos es, ¿está tu tiempo sometido a su señorío? ¿Saben para qué vivimos? Para Él. ¿Saben por qué podemos escuchar este evangelio y entenderlo? Porque hay un plan para tu vida. Si tú puedes entender este evangelio, eso significa que Dios te está llamando. Y lo que está diciéndote Dios es que yo te quiero sacar de acá y te quiero llevar a otro nivel. Quiero que vivas una vida diferente. ¿Pero de quién depende? ¿Depende del Señor? Sí, depende del Señor. Pero también depende de aquellos que escuchan el evangelio. Porque el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque si tú puedes escuchar este evangelio, significa que Dios tiene un plan para tu vida. Y eso significa que Dios te está llamando. Amén. Amén. Hermanos, si el pasado no ha pasado, eso significa que los problemas del pasado todavía no se han resuelto en la vida de esa persona y están en su presente. ¿Y qué hace de esa persona? Una vida miserable. Una vida triste. Pero no es porque Dios no pueda hacer. Dios ya hizo su obra. Pero hay cosas que tú tienes que aprender. Por eso necesitamos escuchar. Diga conmigo, yo necesito escuchar. Yo necesito escuchar el evangelio. el evangelio. Amén. Porque el evangelio es la respuesta a mi vida. Y si estos problemas aún no se han resuelto, entonces siguen acercándose a tu presente, porque ahí están. Esto nos muestra o nos demuestra que el éxito realmente no significa nada. El dinero no significa nada. Los logros no significan nada. Si el problema espiritual no está solucionado, todo lo que la persona haga, éxitos, logros, no sirven de nada. Hay gente que sufre con mucho dinero, hay gente que sufre con poco dinero. Hay gente que sufre con buenas relaciones, con relaciones buenas y se estropean en el camino. Por eso tenemos que llegar a una conclusión. Mi problema para ser resuelto tiene que ser solucionado desde la raíz. ¿Y cuál es la raíz? El hombre vive como vive porque está separado de Dios. ¿Cuál es la respuesta? Cristo. Cuando Cristo viene a tu vida, porque así es, entonces ese problema comienza a ser solucionado. Esta es la razón por la cual el pueblo puede clamar, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo decía todo lo puedo en Cristo? Porque él sabía que él no podía. La pregunta es, ¿tú sabes? ¿Sabemos? ¿Respondemos así? Tenemos que aprender a caminar con el evangelio. La Biblia lo dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo, solo su evangelio tiene el poder de resolver cualquier problema que la persona pueda tener. Amén.